Hola, bienvenidos a este video. Yo soy Uriel Maldonado, soy estudiante de la licenciatura en Química de la Universidad de Guanajuato y estoy cursando este semestre la materia de Bioquímica. Este video es para parte de mi materia, es un poquito para entender los fundamentos, un poco la introducción hacia lo que son las proteínas, como desde el punto de vista bioquímico, como estructuras orgánicas, como macromoléculas, y pues espero que les sea un poco de ayuda. Vamos a revisar los puntos más importantes o los más relevantes a mi parecer y pues vamos a comenzar. Para empezar vamos a ver un poquito de la introducción sobre las proteínas y como no puede faltar, primero tenemos que ver la definición. Las proteínas, la palabra proteína viene del griego proteios, que significa fundamental o principal, y también son llamados prótidos. Es un poco intuitivo que la palabra etimológica sea fundamental, porque las proteínas sabemos o vamos a saber que constituyen la mayor parte de las partes importantes de las células de nuestros cuerpos. Por ejemplo, las enzimas son proteínas, muchas estructuras que toman las células para poder tener movilidad o para poder tener soporte son proteínas, y muchísimas otras funciones están reguladas o asistidas por proteínas. Entonces tiene sentido que tenga esta definición etimológica como fundamental o principal, pues es una macromolécula muy importante para muchísimos procesos en nuestras células. Una característica importante de las proteínas es que son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos y que son el segundo gran grupo de biomoléculas. Si recordamos, tenemos 4 grupos de biomoléculas. Están las proteínas, pero también están los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Las proteínas son el segundo gran grupo de estas biomoléculas y son macromoléculas orgánicas, son moléculas de muy gran tamaño que pueden ser formadas por cadenas. Vamos a ver un poco más de adelante que pueden ser cadenas de algunos cuantos monómeros hasta cientos de monómeros que van a tener diferentes arreglos, y todo eso le va a dar características particulares a cada proteína para desarrollar una función en específico. Para empezar un poquito con la historia, siguiendo con la introducción, en el siglo XVIII Antoine de Foucault la reconoció como una clase distinta de moléculas biológicas. Fue el primer acercamiento en el que este señor reconoció que eran diferentes a lo que estaban estudiando, y por lo tanto empezaron a hacer algunos estudios para identificarlas. En 1838 fueron descritas por Gerardus Mulder y nombradas por el nombre de proteínas por Berzelius. En 1902 Franz Hofmeister y Hermann Fischer describieron a las proteínas como polipéptidos. Se dieron cuenta que no solamente es una estructura unitaria, como podría ser a lo mejor un lípido. Por ejemplo, el colesterol es una molécula que es independiente, sino que son conjuntos de muchas moléculas que pueden ser similares, pueden ser iguales o de un grupo de moléculas que se van repitiendo, y por eso las describieron como polipéptidos. En 1926, James Homa demostró el papel central de estas proteínas como enzimas, y que vamos a ver que es, si bien no el único, pero sí uno de los más importantes trabajos de las proteínas en nuestros organismos, y que están casi involucrados en todas las funciones de nuestro organismo y de muchos otros en la vida. Funciones importantes, como ya lo comentábamos, son enzimas, los catalizadores bioquímicos, pero también ayudan para el almacenamiento y transporte de moléculas como el oxígeno molecular. Tenemos aquí el ejemplo de la mioglobina, que ayuda al transporte de oxígeno, y pues es el que está por ejemplo presente en la hemoglobina de nuestra sangre, y es la que ayuda a llevar el oxígeno de los pulmones a todas las células del cuerpo para que puedan cumplir con sus labores que ocupan oxígeno. Otra parte importante, otra función importante es el soporte y la forma de las células, ya lo comentábamos un poquito. Hay algunas estructuras, unas proteínas en específico, que le dan la forma a las células que tienen y les dan este soporte para que no se rompa esta forma, para que puedan continuar
con esta forma específica que va a ayudar a que las células tengan su actividad característica también. Sabemos que hay células con diferentes funciones específicas en nuestro cuerpo y algunas ocupan alguna forma o alguna distribución especializada que se las da algunas proteínas, y también para el trabajo mecánico. Aunado a esto, hay algunas proteínas que sirven como flagelos para que puedan algunas células moverse o para que puedan interactuar y ejerzan este trabajo mecánico a través de las proteínas. También la descodificación y expresión de la información genética es importante, el trabajo de las proteínas en esta parte. Como receptores de hormonas y como hormonas mismas, sabemos que va unado al siguiente punto, que es el sistema inmune. Las proteínas tienen esta característica en que se pueden anclar a las células en la membrana para poder servir como una especie de receptor o de código de inicio, de entrada hacia la célula, y entonces pueden ser para el sistema inmune, para reconocer partículas o agentes que son externos al cuerpo y que entonces se tienen que eliminar, pero también para poder recibir hormonas que ocupan alguna característica especial en alguna célula, que ocupan de su acción en una célula en específico, y que entonces las proteínas van a hacer esta parte como de candado de seguridad para saber si pueden unirse o no a este específico tipo de células que ocupan esta hormona. Y hay proteínas que son las hormonas mismas, o más bien hay hormonas que son proteínas. Y esto es muy interesante porque le da una variedad, y si ahorita lo vamos a ver más adelante, que estas características especiales que tiene cada proteína se dan simplemente por arreglos en su estructura tridimensional. Para seguir con esto, entonces vamos a ver ahora la estructura de los aminoácidos y vamos a hablar un poquito sobre los aminoácidos, que no lo hemos tocado. Los aminoácidos son derivados aminados de ácidos carboxílicos y son los bloques constructivos de las proteínas. Las proteínas, como lo vimos, son grandes moléculas de muchas repeticiones de monómeros. Estos monómeros son estos aminoácidos, son los bloques que van a construir todas nuestras proteínas, y cuando menos en los organismos vivos hay 20 aminoácidos que se les llaman comunes o estándar, que son los 20 aminoácidos con los que están constituidos todas las proteínas que tenemos. Solamente estos 20 aminoácidos se van a recombinar de diferentes maneras y van a dar una infinidad de tipos de proteínas que van a ayudar para muchísimas funciones en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, pero también en los organismos vivos cualesquiera, por ejemplo, animales o plantas o hongos. Entonces, estas aminoácidos, el nombre viene porque tienen un grupo amino y un grupo carboxilo, un ácido carboxilo, y todos están unidos a un carbono central, que es este que podemos ver aquí. Este carbono central va a tener la característica de ser quiral porque tiene 4 sustituyentes diferentes. Por un lado tiene al grupo amino, por otro lado tiene al grupo carboxilo o ácido carboxílico, y vamos a ver que tiene una cadena R, una cadena de alquilo, que va a ser el que le dé la característica especial al aminoácido, el que los va a diferenciar y por los que se van a ramificar en estos 20 aminoácidos presentes en la biología, pero que también podemos observar muchos más aminoácidos que, aunque no tengan una actividad biológica importante, existen porque pues hay posibilidades de cadenas R como átomos hay en la química. Entonces vamos a tener una cadena R y por el otro lado vamos a tener a un hidrógeno. Estos 4 sustituyentes son los que le van a dar entonces la característica quiral y van a ser la forma típica en la que vamos a encontrar o a identificar a un aminoácido. Se le puede dar el nombre a los aminoácidos por la nomenclatura sugerida por la UPAC, o bien por la nomenclatura tradicional, que es la que realmente se usa más comúnmente. Bueno, entonces para empezar con la nomenclatura tenemos estos dos ejemplos, dos aminoácidos. Tenemos por la izquierda a esta, que su nombre común o tradicional es la alanina, y tenemos a la derecha que su nombre común o tradicional es la serina. Pero si seguimos las recomendaciones de nomenclatura de la UPAC,
vamos a ver que el nombre de esta alanina en realidad es ácido 2-aminopropanoico. Si recordamos un poco las clases de orgánica, vamos a ver que para nombrar la molécula primero debemos identificar la cadena de carbonos más larga que contenga a nuestro grupo funcional de alta prioridad, que en este caso es el grupo carboxilo, el ácido carboxílico. Como es ácido carboxílico, vamos a empezar el nombre entonces con la palabra ácido. Tenemos una cadena de 3 carbonos, entonces va a tener el sufijo propa, de propano. En este caso, como es ácido, va a ser propanoico. Y vamos a ver que en el carbono 2, empezando a contar, el primer carbono es el carbono carbonílico del ácido carboxílico, y contamos 1, 2 y 3 hacia la izquierda. Entonces en el carbono 2 tenemos a nuestro grupo amino. Es una amina primaria, no hay problema. Y entonces tenemos al final el nombre completo, ácido 2-aminopropanoico. Si hacemos un análisis similar, vamos a darnos cuenta que acá tenemos una cadena más larga. En este caso son de 3 carbonos, pero tiene un hidroxilo en la última posición. También es un ácido y también tiene un amino en el grupo 2, en el carbono 2. Entonces va a ser ácido 2, pero ahora 3-hidroxipropanoico, y esta es la serina. Tenemos estas dos características, pero pues como ya les comentaba, la que más vamos a utilizar en realidad es la nomenclatura tradicional, que sería alanina y serina. Otro punto importante a considerar es el pH, y en este caso, por las características que nos interesan de las proteínas, pues es el pH fisiológico, porque lo que más nos interesa de estas pues es la función biológica que tienen, y más en el cuerpo humano. Entonces vamos a recordar un poquito sobre teoría ácido-base. Recordamos lo que tenemos un diagrama de distribución de especies según el pKa. Recordamos que los grupos amino tienen un pKa un poco básico, alrededor de 8 a 10, y entonces van a presentarse como esta forma arriba de un pKa. En este caso tenemos para estas estructuras generales un pKa de 9.86, y para el ácido carboxílico es un ácido débil, pero al final de cuentas es un ácido. Entonces vamos a tener pKas pequeños, alrededor de 2 a 4, y para este caso tendremos aquí mencionado un pKa de 2.22. Si recordamos, el pH fisiológico del humano oscila entre 6.8 y 7.4, entonces vamos a tener presente esta especie. Si recordamos la teoría, el pKa, primero el que es el pKa del hidrógeno más ácido, que es en este caso el del ácido carboxílico, si está en 2.22 nos va a decir que bajo de este valor va a presentarse la forma protonada, el grupo carboxilo protonado, pero arriba de este valor de pH va a presentarse el ácido carboxílico desprotonado, o el anión carboxilato. Entonces, en la contraparte, el grupo amino tiene un pKa, que es el pK2 de 9.86. En un valor de pH arriba, 9.86, lo vamos a encontrar desprotonado de manera neutra, como lo tenemos aquí, pero a un valor menor de 9.86 va a estar de forma protonada. Es por eso que el pH de 6.8 y 7.4 se encuentra en medio de estos dos valores. Va a tener entonces esa estructura en la que el grupo amino está protonado y el grupo carboxilo está desprotonado. Si lo podemos observar, entonces hay dos cargas, una carga negativa por parte del grupo carboxilato y una carga positiva por parte del grupo amonio. Esto va a darles una característica especial. Si bien hay un dipolo, la suma total algebraica de cargas es neutra, es 0, y a esta especie la vamos a llamar suiterión. Esta la vamos a usar muchísimo en este tema y en la biología, porque son este tipo de especies en las que presentan un dipolo, pero que la carga neta total es 0, y pues está presente en esta forma en nuestro cuerpo porque el pH está entre 6.8 y 7.4 en los humanos. Entonces esta palabra es importante, suiterión, y es una especie de este tipo. Otra parte muy importante de analizar es la estereoquímica, ya lo hablábamos un poquito. Tienen 4 sustituyentes diferentes: el carbono que llamamos alfa, el carbono al que están unidos estos 4 sustituyentes diferentes, el grupo amino, el grupo carboxilo, el grupo o la cadena R
y el hidrógeno, a ese es el que le llamamos el carbono alfa. Podemos hacer la asociación también con la nomenclatura tradicional. El carbono adyacente al carbono carbonílico se le llama alfa, el consecuente beta, etc. Entonces el carbono alfa es el que será quiral, es el que tiene 4 sustituyentes diferentes, y entonces es importante hablar sobre la estereoquímica en estos aminoácidos, porque va a ser una parte muy importante en la actividad de los aminoácidos y de las proteínas en general. Tenemos que, si recordamos, son 20 aminoácidos los que son importantes en la biología para nosotros. 19 de estos van a ser quirales, uno no es quiral y es la glicina, porque la cadena R de la glicina es un grupo, es un átomo de hidrógeno. Entonces ya hay dos átomos iguales, dos sustituyentes iguales, el hidrógeno que por default existe en los aminoácidos y el hidrógeno que es la cadena R de la glicina, y entonces este va a ser el único aminoácido que no es quiral. Los otros 19 tienen una cadena R diferente y entonces van a ser quirales. Existen como estereoisómeros porque hay quiralidad, existen enantiómeros por esta característica, y por convención se utiliza la nomenclatura L y D. Vamos a ver que no siempre es igual L y D a la nomenclatura absoluta que damos en química orgánica de R y S según el giro. No tiene que coincidir que sea L con que sea el giro S o que sea D con el que sea giro R. Esto más bien es una convención que se dio para que todos los aminoácidos que tienen actividad biológica se les da el nombre de L y se les considera la estructura que tiene actividad biológica. Y el enantiómero de esta estructura es entonces el que se le da la nomenclatura D. Tenemos aquí la L-serina, que como podemos ver tiene esta forma de representarlo, el carbono al centro, dos grupos hacia atrás, dos grupos hacia adelante. En este caso tenemos al grupo amino hacia la izquierda, al átomo de hidrógeno a la derecha, y pues aquí podemos ver claramente que es la imagen especular, no superponible. Ahora, esta estereoquímica ya va a ser importante, ya lo mencionamos. Los aminoácidos quirales biológicamente activos son los L, y entonces esta deducción nos hace llegar a pensar que puede tener relación con el ancestro común Luca. Si recordamos, el Luca es el ancestro común de la biología, y el que todos tengan una estructura L similar, que es la activa solamente, nos hace pensar en la selección de los aminoácidos L, porque solamente los L son los que funcionan en los cuerpos, los que tienen actividad, los que pueden unirse y realizar las funciones que ocupan nuestros cuerpos. Y se ha demostrado que en realidad esta selección es al azar, es totalmente aleatoria. No hay ninguna, hasta ahora no hay ninguna explicación lógica por el cual esta estructura se favorezca, pero nos da entonces partida a pensar en la evolución de las rutas metabólicas. Por alguna extraña razón, por al azar, simplemente al inicio de los tiempos, cuando hablamos de Luca, por alguna extraña razón o por azar, los primeros organismos empezaron a utilizar el antiómero L en lugar del D, y al solamente ser efectivo este L, los organismos empezaron a sintetizar solamente en antiómeros L y solamente aminoácidos L, y se fueron desarrollando y propagando esta síntesis de solamente un enantiómero, que es por lo que todos los organismos que ahora conocemos solamente utilizan el enantiómero L para las funciones biológicas. Esto nos puede llevar mucho tiempo porque son teorías muy interesantes y que todavía están en estudio por lo complicado, la complejidad de sus estudios para hablar de años muy pasados. Para continuar entonces con nuestra exposición, vamos a hablar de estos famosos 20 aminoácidos comunes. ¿Cuáles son estos 20 aminoácidos que le dan forma a toda la vida que conocemos en la Tierra? Un poquito de introducción, ya lo comentábamos, hay una cadena R que es la que va a diferenciar y va a darle características especiales a cada aminoácido, y una característica importante es la hidrofilia o la hidrofobia.
esta cadena R va a ser la que va a determinar si un aminoácido es hidrofílico o si es hidrofóbico. Y también va a dar una pauta importante en la forma tridimensional general de este aminoácido cuando se asocia con demás aminoácidos. El que tenga una cadena R determinada, el que tenga una hidrofilia determinada, va a ser o va a determinar cómo se va a arreglar tridimensionalmente, y este arreglo tridimensional es el que le va a dar las características a la proteína para que lleve a cabo determinadas tareas en los organismos vivos. También otra parte que hay que enfatizar es, hay un nombre común, un nombre tradicional de los aminoácidos, como el que ya veíamos, glicina o serina, pero también se utilizan abreviaturas y es como mayormente lo vamos a encontrar en libros, en artículos, en revistas, como sus formas abreviadas y por supuesto en inglés, porque es el idioma en el que se comunica la ciencia actualmente. Entonces van a ser abreviaturas de 3 o una letra en inglés. Claramente las 3 letras van a venir de su nombre completo. La nomenclatura de una letra va a ser en la mayoría la primera letra del aminoácido, pero como hay varios aminoácidos que comienzan por la misma letra, entonces vamos a tener algunas otras complicaciones. Por ejemplo, si tenemos un aminoácido que empiece con A y le damos el nombre, por ejemplo, a la alanina como A, y existe otro aminoácido con la letra A también, que empieza con la letra A y ya tiene ocupada la abreviatura la letra A, pues vamos a seguir con la siguiente letra del alfabeto, que sería la B. Estas abreviaturas pues hay que aprendérselas, no hay de otra, hay que memorizarlas porque son importantes, porque es la manera en que mayormente se identifican a los aminoácidos. Dependiendo de las cadenas R, podemos clasificar a los aminoácidos, a estos 20 aminoácidos comunes o principales, como alifática, aromática, sulfurada, alcohol, base y ácido y amida. Y pues claramente por las características de estos grupos funcionales en la cadena R. Aquí tenemos los nombres de los 20 aminoácidos y un poquito de historia o de por qué se llaman así. Son los nombres comunes. Tenemos en primer lugar a la alanina, que probablemente el nombre es por aldehído más an, por comodidad, de amina. Este fue propuesto en 1849 y de ahí su nombre alanina. Ahora tenemos arginina, que este aminoácido cristaliza como una sal de plata. Si recordamos en latín, plata es argentum, entonces por eso se cree que viene de argentum, arginina, y fue propuesto en 1886. Seguimos con la asparagina, que se aisló en los espárragos por primera vez en 1813 y de ahí su nombre de espárragos asparagina. Tenemos el aspartato, que es similar a la asparagina y fue propuesto en 1836. Y lo que les comentaba hace un segundo, tenemos aquí 4 aminoácidos que empiezan con la letra A. Entonces no podemos usar la abreviatura de una letra para los 4 como A. Entonces vamos a tener que buscar estas alternativas con las demás letras del alfabeto para poder identificarlos. Seguimos con el glutamato, que se identificó por primera vez en el gluten de proteína vegetal, de ahí su nombre de glutamato, de gluten. En 1866 se propuso. Sigue la glutamina, que es similar al glutamato, entonces se toma un nombre similar, proveniente del gluten. Este fue propuesto en 1866 también. Sigue la glicina, que se cree que viene de dulce en griego, que es glikis, que por su sabor dulce fue propuesta en 1848. Sigue la cisteína de quistis, que es vejiga en griego, pues se descubrió en cálculos renales, pero en la vejiga, en 1882, perdón. Continuamos con la histidina, que se aisló por primera vez en el esperma de un esturión, y el nombre proviene de histidín, que es tejido en griego. Este se propuso en 1896. Si podemos observar la tendencia, el descubrimiento, las propuestas de estos aminoácidos son relativamente
recientes. Hablamos del siglo XIX, finales del siglo XIX para acá. Continuamos con la isoleucina, que es un isómero de la leucina. La leucina viene de leucos, blanco en griego, y este nombre es porque forma cristales blancos y fue propuesta en 1820. La lisina, que es un producto de hidrólisis de proteínas, y pues viene de lisis, que es aflojamiento en griego, y fue propuesta en 1891. La metionina, que es la cadena lateral, que en la cadena lateral es un átomo de azufre, de teión, azufre en griego, con un grupo metilo, de ahí viene metionina, de metilo y teoín de azufre, y esta fue propuesta en 1928. Tenemos la fenilalanina, que es una alanina con un grupo fenilo, es muy intuitivo, fenil de fenilo, alanina, propuesto en 1883. Seguimos con la prolina, que es la forma corrompida de la pirrolidina, porque forma un anillo de pirrolidina en su cadena R. Esta fue propuesta en 1904. De pirrolidina venimos en la forma corrompida, prolina. Seguimos con la serina, de sericum, que es seda en latín, y la serina es común en la seda, por eso del nombre de la seda es común en la seda. Seda en latín es sericum, serina entonces, propuesta en 1865. La treonina, que es un parecido al azúcar treosa, con 4 carbonos, de ahí la de treosa treonina, propuesta en 1936. Tenemos ahora al triptófano, que es aislado de un digerido tríptico de proteína más panteín, que es aparecer en griego. Entonces tenemos de tríptico y de panteín, triptófano, propuesto en 1890. La tirosina, que está en el queso, y del tiros, queso en griego, en 1890, de tiros, de queso, tirosina. Y por último, la valina, que es un derivado del ácido valérico, que está en las plantas del género valeriana, que nos ayudan a dormir y a relajarnos. Fue propuesta en 1906, entonces de valeriana, del ácido valérico, valina. Muy bien, ahora vamos a empezar a conocer a los grupos, a los aminoácidos por su estructura, ya los conocemos por nombre. Ahora vamos a empezar a ver las estructuras y un poquito de las características que tienen. También aquí vamos a empezar a ver sus abreviaturas, tanto la abreviatura de una letra como de 3 letras, que van a ser muy importante que nos aprendamos para identificarlas en textos. Tenemos en este grupo de alifáticos, que su nombre pues nos va a indicar que las cadenas R de estos aminoácidos pues son grupos alifáticos, grupos hidrocarburo, que solamente contienen carbono e hidrógeno. Primero tenemos a la glicina, que es un caso especial, su cadena R es un átomo de hidrógeno más, entonces es el más simple y no es quiral. Su abreviatura de una letra es la letra G, por su inicio de G de glicina, y su abreviatura de 3 letras es GLY. Recordemos que esta nomenclatura pues viene del inglés, por eso de la Y, por su nombre de glicina en inglés. Tenemos a la alanina, que tenemos ahora como cadena R a un metilo, y la abreviatura de una letra va a ser la A, por su inicio de A de alanina, y ALA por la de 3 letras, por su nombre en inglés, que también inicia con ALA. Tenemos a la valina, que ahora tenemos en su cadena R, isopropilo. Entonces vamos a tener a la valina, igual su abreviatura de una letra es la V, de 3 letras es VAL. Tenemos a la leucina, que ahora son 4 átomos de carbono los que tienen la cadena R, y tenemos a su isómero estructural, que también tiene 4 carbonos, pero de diferente acomodo, la isoleucina. La leucina va a tener de nombre, de abreviatura de una letra la L, por su inicio, y de 3 letras leu, por sus 3 letras iniciales, que también en inglés son las mismas, hay que recordar que estas son en inglés. La isoleucina va a tener entonces de nombre, de abreviatura de una letra la letra I, por su inicio, y de 3 letras ILE, de su abreviatura en inglés. Por último tenemos a la prolina, que como podemos observar es un aminoácido cíclico. Estos habíamos visto que son lineales, tienen cadenas así ramificadas, pero al final de cuentas son lineales.
Y aquí tenemos a nuestro primer aminoácido que es cíclico. Este es nuestro carbono alfa, que está unido al grupo carboxilo, al grupo amino, a nuestro hidrógeno terminal, pero también en la cadena R observamos esta secuencia de carbonos que terminan uniéndose al amino, cerrando este ciclo de 5. Recordamos que prolina viene de la corrupción de pirrolidino. Entonces, este es nuestro primer grupo, de nuestro primer aminoácido cíclico. La prolina tiene como abreviatura de una letra, la letra P, y de 3 letras, pro. Algunas características, si recordamos también las características de los hidrocarburos, son hidrofóbicos. Estos tienen cadenas de hidrocarburos, por lo tanto van a ser aminoácidos hidrofóbicos. También se les conoce como aminoácidos de cadena ramificada, por obvias razones. Tenemos aquí 3 con cadenas ramificadas. Y esta estructura ramificada, esta característica hidrofóbica va a ser importante cuando se formen las estructuras tridimensionales de estos aminoácidos. El siguiente grupo es el grupo de los aromáticos. En este grupo tenemos la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Podemos observar como característica de estas tres, tienen un núcleo de alanina. Al principio tenemos nuestro carbono alfa unido al carboxilo, unido al grupo amino, nuestro hidrógeno, tienen un metileno en esta parte. Si recordamos, la alanina tiene aquí un metilo, pero por ejemplo para la fenilalanina, como su nombre lo indica, es una parte alanina, pero unido a un fenilo. La abreviatura de una letra es la letra F por el nombre inicial, la F de fenilalanina, y PHE por el nombre en inglés de fenilalanina, que en inglés las primeras 3 letras son PHE. Podemos ver ahora la tirosina, que también tiene una característica similar. Empezamos con un núcleo de alanina, pero ahora en lugar de tener solamente un fenilo, tenemos un fenol. Tenemos este grupo hidroxilo, además de lo que tuviéramos en la fenilalanina. La tirosina, ya hay otro aminoácido con la letra T inicial que tomó esta abreviatura. Entonces ahora a la tirosina le toca el nombre, la letra Y para identificarlo, o bien por 3 letras TYR, que son las primeras 3 letras de su nombre en inglés. Y por último de este grupo tenemos el triptófano. El triptófano también tenemos un núcleo de alanina, pero ahora tiene unido un heterociclo, que es un ciclo de indol. Este va a tener la letra W. Ya tenemos otro aminoácido empezando con T, ocupando esta abreviatura. Entonces ahora al triptófano le va a tocar la letra W, y por su abreviatura de 3 letras sería TRP de triptófano, sus primeras 3 letras en inglés, su nombre en inglés. Ahora vamos a observar un poco de las características. Como podemos ver, tenemos aromáticos, tenemos grupos planos, rígidos, con alta densidad electrónica, por lo que entonces van a tener la característica de absorber luz ultravioleta. Estas moléculas siguen siendo hidrocarburos, aunque ya presentan algunos heteroátomos y alguna conjugación que va a dar alta densidad electrónica. Entonces siguen siendo hidrofóbicos, pero son menos hidrofóbicos que los representantes de los alifáticos, que solamente eran carbono e hidrógeno, pero siguen siendo hidrofóbicos. La mayoría de las proteínas tiene triptófano y tiene tirosina. Entonces, una forma de identificar la concentración de proteínas es analizando a estos dos aminoácidos que se encuentran en muchas proteínas, en la mayoría de las proteínas. Como tienen la característica de absorber luz ultravioleta, se puede hacer un análisis de espectroscopía ultravioleta visible, y estas estructuras característicamente absorben a 280 nanómetros. Entonces, con la absorbencia a esta longitud de onda se estima la concentración. Si recordamos un poco la ley de Beer, podemos obtener a 280 nanómetros la absorbencia, y con esta la concentración que se puede inducir a la concentración de proteínas en alguna muestra que nos interese. Esto lo vamos a recuperar un poquito más adelante. Tenemos ahora el grupo de los sulfurados, que como su nombre lo indica, va a haber azufre. Tenemos a la metionina y la cisteína.
La metionina vamos a ver que presenta esta cadena lineal de carbono, de metileno, un azufre que va a estar fungiendo como si fuera un tioéter. Si recordamos la estructura de un éter, en lugar del oxígeno tenemos un azufre, que son primos, entonces va a ser el tioéter, y la metionina tiene como abreviatura de una letra, la letra M, por su inicio de M de metionina, y de 3 letras MET, por sus primeras 3 letras también en inglés. Este es un aminoácido muy hidrofóbico y casi siempre es el primer aminoácido de una cadena de aminoácidos, de una proteína o de un polipéptido. Entonces es una característica importante. Este azufre vamos a ver que va a tener características muy importantes para unirse con otras aminoácidos o con interacciones con otras cadenas de aminoácidos. Y por otro lado tenemos a la cisteína. Tenemos similar un núcleo de alanina, como podemos observar, pero ahora tenemos como residuo o como último grupo funcional un tiol, similar a un hidroxilo, pero en lugar del oxígeno el azufre. Entonces tenemos el tiol. La cisteína tiene como letra de abreviatura la letra C por su nombre, y de 3 letras CYS por su nombre en inglés de cisteína. Este es algo hidrofóbico, como podemos observar aquí. Este grupo, aunque siga siendo un azufre, está unido ahora a un hidrógeno, entonces aquí va a haber un poco un dipolo, cargas parciales, pero estos van a darle un poco menos de hidrofobicidad que su contraparte de la metionina, que es muy hidrofóbico. Tiene la característica también por este grupo de tiol, que es muy reactivo. Este grupo tiol va a reaccionar, va a ser muy importante para otras reacciones que vamos a ver más adelante, y es una característica que es muy reactiva este aminoácido. El siguiente grupo es el de los alcohol. Tenemos en este caso dos, la serina y la treonina, que tenemos grupos hidroxilo en la cadena R. Para la serina tenemos igualmente un grupo de alanina, un núcleo de alanina, y ahora tenemos un grupo hidroxilo terminal. La abreviatura de una letra es la letra S de serina, y de 3 letras es ser, igual de serina en inglés. Tenemos a la treonina, que también vamos a tener una cadena de R de carbonos, pero ahora tenemos al hidroxilo en la segunda posición, no es terminal. Y para esta, la treonina va a tener la letra T. Este es el otro aminoácido que empezaba con T, para tener este sí tiene la letra T igual que el inicio de su nombre. Para los otros que veíamos, ya veremos que tenemos la letra Y, la letra W, para el triptófano, para el otro, y tenemos entonces para 3 letras THR por treonina en inglés. Este aminoácido tiene la característica especial que tiene dos centros quirales. Tenemos el centro quiral alfa, que es quiral en los 19 aminoácidos, pero adyacente a tenemos otro carbono que también es quiral, otro carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. Tenemos un metilo, un hidroxilo, un átomo de hidrógeno, y tenemos esta estructura del aminoácido, la parte básica del aminoácido. Entonces son dos centros quirales, va a tener dos configuraciones y va a ser muy importante para poder explicar su actividad biológica. Estos grupos ya empiezan a ser hidrofílicos por las características que le da el hidroxilo. Ya son grupos hidrofílicos por este heteroátomo unido al hidrógeno. Va a haber un dipolo grande que va a darle la característica de hidrofilia, y además son muy reactivos también en el átomo de oxígeno. Si recordamos un poco de orgánica, hay muchas reacciones con alcoholes. Este oxígeno es muy reactivo, entonces esto también nos va a dar importantes reacciones que van a presentar estos aminoácidos y que van a ser importantes para la actividad biológica. Tenemos ahora el grupo de los básicos, que como su nombre lo indica, son cadenas laterales R que contienen nitrógenos, que son básicos. Tenemos la histidina, la lisina y la arginina. Para la histidina tenemos esta estructura, podemos ver que también parte de un núcleo de alanina. Pero ahora tenemos un grupo unido, un grupo imidazol.
Este va a dar características básicas. Tenemos este nitrógeno con su par de electrones libre que va a dar características básicas. Su abreviatura de una letra es la letra H por su inicio de nombre histidina, y de 3 letras es is, igual por el inicio de su nombre en inglés. Tenemos a la lisina, que tenemos una cadena lineal de carbonos que terminan en una amina terciaria, una amina cargada positivamente. Esta carga es la que le va a dar la alta basicidad. La lisina tiene por abreviatura de una letra la letra K, porque ya hay otro aminoácido que ocupa la letra L. Y de tres letras L, Y, S por su nombre en inglés. Tenemos a la arginina, igual con una cadena de 3 carbonos, con un nitrógeno, una amina aquí secundaria, y esto que es muy interesante, una imina que va a estar protonada en el ambiente fisiológico, y de este lado una amina primaria. Este es un aminoácido muy básico, el más básico de todos por esta característica. La abreviatura de una letra es la letra R, porque ya tenemos muchos aminoácidos empezando con la letra A. Y su abreviatura de 3 letras es ARG por su inicio de nombre en inglés. Estos también son hidrofílicos por la característica de los heteroátomos. Tenemos muchos heteroátomos que son altamente electronegativos en nitrógeno, y nos va a dar esta hidrofilia. Es una base nitrogenada protonada pH 7. Ya veíamos que el pH fisiológico está alrededor de 7, entonces van a estar protonadas en nuestro ambiente fisiológico. Y la arginina pues es el más básico de los 20 aminoácidos. Por último tenemos a los grupos ácido y amida. Como su nombre los indica, pues en la cadena R va a haber ácidos o va a haber amidas. Tenemos para este caso el aspartato, el glutamato, la asparagina y la glutamina. Estos, como también vienen de ácidos, se les puede nombrar como aspartato, que es como se presenta la estructura en la fisiología humana, porque tiene un pH de 7 aproximadamente, entonces va a aparecer en esta forma como un grupo carboxilato, y entonces se le nombra aspartato. Pero algunos autores también lo nombran como si fuera el ácido todavía, como si esta estructura estuviera protonada y recibiera el nombre de ácido, y sería entonces ácido aspartico o ácido glutámico para el glutamato, ¿no? El aspartato va a tener la letra D de característica, y ASP es la abreviatura de 3 letras. El glutamato va a tener la letra E, porque ya hay otro aminoácido que conserva la G, y de 3 letras GLU por sus iniciales en inglés. La asparagina es ahora su cadena R es una amida. Este es el grupo amida, si lo recordamos, un grupo carbonilo y unido a un grupo amino. En este caso son aminas primarias, es una amida primaria. Entonces la asparagina va a tener como identificador de una letra la letra N, porque ya hay muchos iniciando con A, y de 3 letras ASN. Tenemos por último a la glutamina, que tiene como identificador la letra O de 3 letras GLN, y esta también es una amida similar a la asparagina, pero con un carbono más en la cadena lineal de su grupo R. Estos aminoácidos son de características muy importantes, son hidrofílicos todos porque presentan cargas en el caso de los ácidos, o este grupo amida que también es polar, y entonces va a dar hidrofilia a estos grupos. Y estos aminoácidos vamos a ver que son intensificadores de sabor. En específico el glutamato, que lo podemos encontrar con sus siglas MSG cuando se trata de glutamato monosódico. Las siglas son en inglés de monosodic glutamate, y es un intensificador de sabor que se utiliza mucho en la industria. Si compramos algún producto procesado, algunas papas, algunas galletas, algún alimento así, podemos leer los ingredientes y muy probablemente encontremos que tiene glutamato monosódico, y es este aminoácido en su forma de sal de sodio que se usa como intensificador de sabor.
pero hay un problemita que este intensificador de sabor es un aminoácido al final de cuentas, pero no quiere decir que sea saludable. El exceso siempre es malo y pues genera, como es muy rico los alimentos que utilizan este intensificador, pues puede llegar a generar algún cierto tipo de adicción y pues no es recomendable. Otra característica importante, como ya lo podemos deducir, es que son muy polares, por la característica incluso de que están ionizados estos ácidos carboxílicos. Tenemos aquí una escala de hidropatía para estos aminoácidos. Si queremos estudiarlo más a detalle, tenemos en orden descendente la hidrofobicidad de los aminoácidos. El más hidrofóbico es la isoleucina. Tenemos aquí un valor de cambio de energía libre para transferencia en kilojoules por mol. Tenemos un valor de 3.1, es el más alto, el más hidrofóbico. Le sigue la fenilalanina, la valina, la leucina, la metionina. Y los que son un poco menos hidrofóbicos está el triptófano, la alanina, la glicina, la cisteína, la tirosina, la prolina, la treoína, la serina. Y los que son muy hidrofílicos, es el contrario, está la histidina, el glutamato, la asparagina, la glutamina, el aspartato, la lisina y la arginina, que es el más hidrofílico de todos. Vamos a pasar a otro subtema que es muy importante y es la unión de los aminoácidos, porque esos aminoácidos hasta ahora los hemos estudiado como entes individuales y pues de esta forma no trabajan, siempre van a trabajar de forma unida, formando cadenas, y entonces esta unión se va a volver muy importante. Una característica entonces de las proteínas, lo habíamos mencionado, es que son cadenas de aminoácidos. Estas cadenas van a poderse acomodar de cierta manera para producir proteínas primarias, que es una secuencia lineal de aminoácidos, como podemos observar aquí, como estructuras secundarias, que es como esta que tenemos aquí, que pueden formar una hélice, las terciarias, en la que el péptido individual se dobla y es un solo péptido, pero que ya está doblado, y a estructuras de proteínas cuaternarias, en las que se involucran más polipéptidos que están doblados e interactúan entre ellos. Todas estas estructuras, como las podemos ver, son conjuntos de aminoácidos que van a estar unidos por un enlace peptídico. Ese es el enlace estrella, el que va a unir a todos estos aminoácidos y el que le va a dar sustento a todas las proteínas, y es un enlace de tipo amida que se da entre los aminoácidos. El enlace peptídico es un enlace amina. Si recordamos un poco de orgánica, se forma una amida entre un ácido carboxílico y un grupo amino mediante una condensación simple. Una condensación pues requiere que se elimine agua. Van a reaccionar entonces un lado, que es un aminoácido cualquiera, por un lado en su parte carboxílica, con otro aminoácido de interés que en su parte amínica van a reaccionar, van a condensarse y van a formar este nuevo enlace carbonilo, que va a permanecer del grupo carboxilo con la amina, en este caso de la otra parte de aminoácido, y se va a formar este enlace peptídico. Por la característica de estructura, por un lado vamos a tener un nitrógeno terminal por este grupo amino que quedó sin reaccionar, y por este otro lado vamos a tener a un carbono terminal, que en realidad sería un oxígeno, pero pues bueno, consideramos el grupo carboxilo y vamos a llamarlo carbono terminal, del otro grupo carboxilo que no reaccionó del otro aminoácido. Podemos clasificar a estas cadenas de aminoácidos por el número de aminoácidos que contengan. Podemos hablar de un dipéptido cuando son 2 aminoácidos, de un tripéptido cuando son 3 aminoácidos, de un oligopéptido cuando son de 4 a 20 aminoácidos,
Y cuando son más de 20 aminoácidos, vamos a hablar de un polipéptido. Cuando son incluso más de 100 aminoácidos, ya podemos hablar de una proteína. Y las proteínas complejas pues tienen cientos y cientos de aminoácidos de diferentes arreglos, ya lo veíamos. Una proteína puede ser la interacción de varios polipéptidos doblados, entrelazados, y son cientos de aminoácidos los que los conforman. La nomenclatura para estos péptidos, que ya van a ser varios aminoácidos unidos, las vamos a identificar por las mitades de aminoácidos que están unidas en la cadena y están, recordemos, por este enlace peptídico. Los nombres de los residuos van a tener la terminación hilo o il para el residuo de acilo. Tenemos aquí un ejemplo que es el que vimos pasadamente. En este caso tenemos que partimos de la alanina y de la serina para formar este péptido. El enlace donde está el residuo de acilo es el que va a tener la terminación hilo. En este caso era la alanina donde está el residuo de acilo. Entonces va a ser alanil y se le da el nombre del otro aminoácido que conforma el péptido, en este caso la serina. Entonces este sería alanilserina. Este péptido de aquí sería alanilserina. Tenemos acá otro ejemplo que es el aspartame, que es un éster metílico, y este péptido está conformado por la fenilalanina y el aspartame. El aspartame, que es este que tenemos aquí, es la que tiene la parte del residuo de acilo, entonces va a tener la terminación il para hacer aspartil, y el otro aminoácido que conforma el péptido, pues sea la fenilalanina, se conserva el nombre del aminoácido. Entonces tenemos, en este caso es un poco especial porque tenemos el éster metílico, es un poco más complejo, pero es un éster metílico, al final de cuentas, de aspartilfenilalanina. Otra parte importante, otro subtema importante es la purificación de las proteínas. Las proteínas, como recordamos, pues están en las células, pero no están solas, ni mucho menos. Hay muchas estructuras, muchos tipos de macromoléculas en las células, y cuando queramos estudiar una proteína, vamos a tener que purificarlas para poderlas estudiar en lo individual. Entonces, como un poquito de introducción, hay que separar de todos los componentes celulares a las proteínas, como lo mencionábamos, e incluso estas mezclas crudas contienen cientos de proteínas diferentes. Ya lo mencionábamos, hay muchísimos tipos de proteínas. Hay proteínas que tienen características y funciones muy específicas, pero que se encuentran en la célula muchísimas de este tipo. Entonces, cuando podamos separar la macromolécula proteína de las otras macromoléculas que hay en la célula, vamos a tener una mezcla cruda que va a tener muchos tipos de proteínas. Entonces, va a haber un proceso distinto para la separación de cada proteína, para poder estudiar en específico sus características, sus funciones. Y pues podemos tener una línea de pasos para purificación, que podemos echar mano de algunas características para purificarlas, como lo son la solubilidad de las proteínas, las cargas netas de las proteínas, el tamaño de las proteínas y la especificidad de unión de las proteínas. Estas características nos van a ayudar para que podamos discernir entre cada tipo de proteína y poderlas separar. Es importante remarcar que estos procesos de separación, de purificación, se llevan a cabo a bajas temperaturas, temperaturas de entre 0 grados y 4 grados centígrados, para que no pierdan su estructura tridimensional, lo que conocemos como la desnaturalización de las proteínas, que sabemos que se da con el calor. Altas temperaturas desnaturalizan a la proteína. Desnaturalizarla es decir que se rompe la estructura tridimensional, que si tiene una forma de hélice, se rompe esta hélice y se queda simplemente una cadena lineal. Y esto pues ya no nos va a hablar de las características especiales que tienen las proteínas. Entonces es importante que las conservemos en su forma nativa, en su estructura tridimensional nativa, y para esto se ocupa baja temperatura. Primero vamos a tener nuestra solución de proteínas.
esta solución de proteínas tiene alrededor de 0.1% de nuestra proteína deseada en el peso seco de lo que es la célula. Entonces vamos a suspender a las células en una solución amortiguadora, vamos a homogeneizar y este es el mecanismo general para empezar a purificar las proteínas, porque hay algunas proteínas que son más especiales, como las proteínas de membrana, que ocuparán otro proceso, pero en general vamos a tener la solución en seco de la célula, las vamos a suspender en una solución amortiguadora y vamos a homogeneizar, tal vez mediante centrifugación, para empezar a separar a las proteínas por peso o por tamaño. Luego viene el fraccionamiento. Esto tiene que ver con las solubilidades en soluciones alcalinas. Principalmente se utiliza el sulfato de amonio para este proceso. Se da una centrifugación y tenemos entonces, después de la centrifugación, una fracción sobrenadante, y que es la que nos va a interesar. Le vamos a agregar más sulfato de amonio para que precipite la proteína que deseamos, y hasta este punto vamos a tener una pureza de esta proteína de entre el 50% y el 67%. Todavía es muy malo y tenemos que purificar todavía más para poder tener un buen rendimiento, una buena purificación de la proteína deseada. Sigue el siguiente paso, que es la diálisis. Se hace un intercambio del sulfato de amonio por una solución amortiguadora que sea apta para el proceso, para la proteína que estamos estudiando. Y esta solución de proteínas que teníamos se va a ir a un cilindro en tubo que tiene un celofán. Este celofán va a ser la parte de diálisis, y se va a suspender este tubo en una suspensión de gran volumen de la solución amortiguadora. Aquí se va a hacer la diálisis, se va a intercambiar el sulfato de amonio que va a salir de nuestra solución con proteínas, y van a entrar en su lugar los iones de nuestra solución amortiguadora, que va a ser apta a través del celofán que está en nuestro tubo. Y por último, vamos a poder utilizar alguna técnica cromatográfica, por ejemplo la cromatografía en columna, una columna empacada con fibras de celulosa o esferillas sintéticas, para poder separar las proteínas que tenemos, principalmente por tamaños. La velocidad depende de la matriz, de lo que vayamos a usar como eluyente, y de la proteína. Hablamos de la velocidad de elusión, la velocidad con la que van a salir las fracciones de proteínas. Y la concentración, aquí podemos recordar la característica del triptófano y que absorbe luz ultravioleta a 280 nanómetros. La concentración de proteínas en cada fracción de esta cromatografía se va a determinar por la absorbencia que presente a 280 nanómetros. Aquí tenemos unas imágenes sobre la cromatografía en columna. Tenemos aquí la columna que está empacada, por ejemplo, con esferillas o con celulosa. Tenemos la mezcla de proteínas, vamos a hacer pasar nuestro eluyente que sea adecuado, y vamos a empezar a ver cómo se va fraccionando nuestra mezcla con cada tipo de proteína. Vamos a empezar a recolectar nuestras fracciones de interés. Vamos a ver que en este ejemplo la fracción rosa es la que primero va a eluir, y después la azul, y vamos a tener estas dos tipos de proteínas. Vamos a hacer nuestro estudio de espectroscopía ultravioleta a 280 nanómetros para observar que de todas estas fracciones, las que presentan proteínas solamente son las fracciones rosa y azul, que nos muestran un pico de absorbencia a 280 nanómetros, y esto es lo que nos va a dar una concentración de proteínas en estas fracciones, y por lo tanto van a ser las que vamos a utilizar nada más para nuestro estudio ya específico de la proteína que busquemos. Otras técnicas cromatográficas que se pueden utilizar y es el HPLC, que de hecho es muy utilizada actualmente por su capacidad de discriminar, de separar perfectamente bien, e incluso de la adaptabilidad que tiene esta técnica con otras técnicas para identificar, no solamente separar, sino identificar por ultravioleta, por ejemplo, por infrarrojo, algunas otras características de lo que estás separando. También existe la cromatografía de intercambio iónico, que vamos a echar mano entonces de las cargas
de las proteínas para separarlas, la cromatografía por filtración de gel y la cromatografía de afinidad, que nos va a dar características importantes de las proteínas que estamos usando para poderlas separar con base en estas características. Por último, vamos a ver algunas estructuras importantes de las proteínas. Un poquito de introducción, las proteínas existen también dobladas en formas compactas. Cuando se doblan estas proteínas van a tener formas espirales, de zigzag, de giros o de asas. Y bajo condiciones fisiológicas, cada proteína se dobla en una sola forma estable. Esa es una característica muy importante. Ya hablábamos de la conformación nativa, de la estructura tridimensional nativa, y cada proteína va a tener esa estructura y solamente esa estructura, esa forma de doblarse en 3D en las condiciones fisiológicas, y eso es lo que va a poder desarrollar las funciones que tenga o las características que tenga esta proteína. Esto es muy importante porque esta proteína siempre va a estar doblada de esa manera y nos va a permitir estudiarla e identificar las funciones que tiene. Una o varias cadenas polipépticas con interacciones de hidrógeno. Esta es una característica muy importante. Una proteína que se va entrelazando entre ella misma o con otros polipéptidos, van a tener interacciones de hidrógeno, interacciones entre los hidrógenos que tenga el polipéptido con los heteroátomos de otras moléculas, los átomos de oxígeno, de nitrógeno, de otros polipéptidos. Esas interacciones de hidrógeno van a ser las que se vayan uniendo, las que vayan formando estos dobleces y los que vayan manteniendo a la proteína unida. Una característica importante también es que cada cadena polipéptica, en teoría, es codificada por un solo gen. Algo que no había comentado, pero es importante, es que en este tipo de temas de bioquímica, cuando hablemos de biología, de personas, de animales, de organismos, es muy difícil generalizar. Hay acciones que se repiten y podemos decir que son casi leyes que se repiten en la mayoría, en el 99% de los animales, de las plantas, de los organismos en general, pero nunca podremos generalizar porque hay tantas formas de vida, hay tantas condiciones diferentes que es muy difícil que todas se comporten de una misma manera. Entonces, en teoría, cada cadena polipéptica es codificada por un solo gen. Los genes que tenemos en nuestros cromosomas, en nuestro ADN, un gen va a codificar para una proteína y una cadena polipéptica, y pues esto es un tema que será muy interesante estudiar o analizar más a detalle después. El tamaño puede variar entre 100 residuos de aminoácido hasta 2000 residuos. Esto lo comentamos en un principio. De 10 hasta 100 tenemos polipéptidos, y una proteína se puede nombrar como proteína a partir de 100 residuos de aminoácidos, y habrá algunas muy complejas que tienen hasta 2000 aminoácidos. Muchas proteínas son macromoléculas esféricas, hidrosolubles y compactas. La mayoría de estas son esféricas, hidrosolubles y compactas. Muy bien, ahora vamos a poder clasificar a las proteínas en dos grandes grupos, las proteínas globulares y las proteínas fibrosas. Para empezar tenemos las proteínas globulares, que tienen esta forma casi esférica que ya comentábamos. Esta es la hemoglobina. Podemos ver que tiene una estructura casi esférica, como si fuera un globo. Y estas tienen como característica un interior hidrofóbico y una especie hidrofílica. Veíamos que su mayoría son hidrosolubles, y esto es porque la superficie, que es la que es hidrofílica, es la que va a estar en contacto con el medio y va a poder solubilizarse en el agua, pero van a tener por el interior hidrofobicidad. Sabemos que hay aminoácidos que tienen cadenas alifáticas, son aminoácidos muy hidrofóbicos, y esos son los que van a quedar acomodados por la parte de adentro
para que estas proteínas puedan disolverse en agua, aunque por el medio sean hidrofóbicas. Algunas características de estas proteínas globulares son sus penetraciones y fisuras particulares. Cada proteína globular va a tener diferentes fisuras, diferentes huecos que van a ser muy precisos en forma, tan precisos que solamente un tipo de molécula va a poder encajar ahí. Y entonces este tipo de proteínas van a poder ser utilizadas como reconocimiento y unión. Estas que ya hablábamos para el sistema inmunológico, para los receptores de hormonas o de neurotransmisores. Estos huecos y estas fisuras tan particulares, tan específicas, son las que les va a dar esta característica de reconocimiento y de unión. Muchas de estas proteínas globulares son enzimas, ya lo mencionábamos que es una parte muy importante de las proteínas, pero no la única. También hay otras que son portadoras o reguladoras. Por ejemplo, la hemoglobina que vemos aquí es una proteína globular que es portadora, porta el oxígeno de los pulmones a las células del cuerpo a través de la sangre. Y hay otras que son reguladoras, principalmente las que son receptoras de hormonas u hormonas mismas que van a regular muchos procesos químicos de nuestro cuerpo. El otro grupo son las proteínas fibrosas, ya lo mencionábamos, y estas proteínas, como podemos ver a diferencia, son largas cadenas que pueden ser alfas hélices enrolladas en sí mismas, que van a formar como especies de tubos largos, y las principales características de estas o funciones es el soporte mecánico. Ya mencionábamos un poco sobre el soporte mecánico que tienen las células. Este tipo de estructura larga se puede compactar y se pueden ensamblar como grandes cables o hebras. Podemos recordar los cables de acero, que son cables individuales de acero que se van trenzando con otros cables. Esto es lo que podemos observar aquí para, por ejemplo, el colágeno. Y esta molécula de colágeno se puede ir entrelazando con más moléculas de colágeno, formando grandes cables muy fuertes, muy rígidos, que van a dar algunas estructuras importantes como flagelos para algunas células que puedan o necesiten moverse. Y también para, por ejemplo, con la queratina, también forman estructuras de esta característica, y pues lo vamos a ver en el cabello. El cabello es queratina, alfa queratina, que tiene esta estructura. Son largas hebras entrelazadas que vamos a poder ver en el cabello, también en las uñas. En específico el colágeno lo tenemos en tendones, en piel, en huesos y en los dientes, y pues van a dar, por ejemplo, en los tendones una parte importante para la flexibilidad entre las articulaciones, y este tipo de funciones muy importantes para el cuerpo humano. Por último, podemos ver aquí algunas formas o ilustraciones de las estructuras que toman las proteínas. Tenemos la estructura primaria, que simplemente es la cadena lineal de aminoácidos. Tenemos aquí una serie alanina, de glucina, valina, etc. Tenemos la estructura secundaria, que puede ser principalmente alfas hélices. Son hélices o hebras de aminoácidos. Es como si esta estructura lineal la empezáramos a enrollar en una espiral, en una hélice. O también beta láminas. Son como si fueran hélices, pero un poco más alargadas, que van a tener esta característica laminar en esta parte. Una estructura terciaria es ya la combinación o la aglomeración de estas alfas hélices y beta láminas. Por un lado tenemos algunas alfas hélices que se van haciendo laminares y se van doblando y juntando entre sí mediante interacciones de puente hidrógeno, algunos enlaces disulfuros para poder mantener esta forma. Y tenemos diferentes como corrientes hacia donde va la lámina, esta parte para allá, esta parte hacia la derecha, hacia arriba, y todas estas características son las que les van a dar la función biológica. Y por último tenemos las estructuras cuaternarias,
en las que ya tenemos varios polipéptidos que interactúan entre sí. Aquí podemos ver dos diferentes polipéptidos, este es uno y el de arriba es otro. Esta cadena está unida y es independiente a esta. Sin embargo, interaccionan entre ellos mismos y forman un todo que va a tener una función característica en el cuerpo. También podemos ver que son conjuntos de alfa hélices, de beta láminas que interactúan entre sí para dar una función específica. Pues bueno, así terminamos este video. Un poco de conclusión. Podemos concluir que las proteínas son entonces macromoléculas, una de los 4 biomoléculas importantes en todos los organismos vivos. Están presentes en todos los organismos y dan funciones de enzimas para regular procesos biológicos y para soporte. Son estructuras que se forman de aminoácidos. Estos aminoácidos son 20 los más importantes. Son quirales, van a tener características muy especiales conforme a su grupo R de hidrofobicidad o de reactividad. Se van a unir por enlaces peptídicos para formar las proteínas, los péptidos y los polipéptidos que van a interaccionar entre sí en diferentes estructuras para tener las proteínas que pueden ser globulares o fibrosas para dar diferentes características y funciones en el cuerpo, y pues las podemos purificar para poder estudiarlas y tener información de estas, poderlas manipular y poder generar desarrollo científico a partir de esto. Una parte muy importante del estudio de las proteínas o de las ventajas que nos da el estudio de las proteínas lo vemos ahora con las vacunas de coronavirus. Es mucho estudio de proteínas para poder identificar cuál es la proteína característica del SARS-CoV-2, que es la famosa proteína Spike, que es la que le da la característica a este virus y es la que se utiliza en las vacunas para mandarla hacia nuestro cuerpo, que identifiquen esta proteína, que la puedan codificar para generar los anticuerpos. Entonces, el estudio de las proteínas podemos ver que es de gran impacto, que es utilizado actualmente mucho para desarrollo medicinal, principalmente médico, y pues es un tema muy interesante. Solamente vimos una pequeña introducción. El tema es mucho más extenso, más complejo, se pueden analizar muchísimas más cosas. En las proteínas como tal hay tantas proteínas, tantos arreglos que el estudio es interminable. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido, que hayan aprendido algo y por favor si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden dejar en los comentarios de aquí del video o pueden contactarme de manera directa a mi correo electrónico para poder platicar sobre algún tema, para poder explicar mejor algún concepto o para poder hacer alguna retroalimentación acerca de este tema. Espero que les haya gustado y pues nos vemos en la próxima.